Hoy, en el sur de la frontera, una nueva caravana de migrantes partió desde la frontera con Guatemala y ahora atraviesa el estado mexicano de Chiapas hacia los Estados Unidos. Reportan cifra récord de migrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Estados Unidos destinará recursos de inteligencia para frenar caravanas de migrantes. Y autoridades alertan del aumento de abandonos de niños en la frontera sur. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Hueve y vamos a comenzar rápidamente con el detalle de las informaciones relacionadas con la migración. Una nueva caravana de migrantes partió desde la frontera con Guatemala y ahora atraviesa el estado mexicano de Chiapas hacia los Estados Unidos. José Víctor Rodríguez nos informa desde la capital mexicana. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Más de 3,000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, avanzan hacia la Ciudad de México con la intención de hacer un mitin y luego dirigirse hacia la frontera con los Estados Unidos. ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración no puede atender a estas personas? Eso es lo que le estamos diciendo al presidente de la República. Eso es lo que le decimos al pueblo. Eso le decimos al mundo. Necesitamos ser atendidos conforme a la ley de migración. Tras evadir un contingente de la Guardia Nacional, este fin de semana, cuando inició la marcha, las personas avanzan junto con mujeres, niños y ancianos, algunos hasta con carriolas en mano. No sé hasta dónde vamos a avanzar porque realmente todo depende de la mujer y los niños. A ese ritmo, ese es el... Sí, al ritmo muy lento, muy lento. Luego del cierre de la frontera con los Estados Unidos por la pandemia por COVID-19, migrantes aprovechan su estancia en México para solicitar amparos ante la justicia mexicana con la perspectiva de solicitud de tránsito temporal. Lo único que en migración no te deja agarrar buses, pues te baja, porque para ellos no es válido, pero sí en realidad sí es válido porque viene autentificado con sello y con todas las firmas electrónicas de todos los jueces del Poder Judicial. El contingente avanza ante la mirada de la autoridad migratoria mexicana, pero lo hace muy lento, ya que impiden el uso del transporte público para cumplir su objetivo. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México. Y organismos internacionales como la OIM le dan seguimiento a la caravana que salió desde Tapachula, México, y reconocen el deseo de esos migrantes de recibir respuestas a sus peticiones de asilo. La Organización Internacional de las Migraciones, adscrita a la ONU y con presencia permanente en Tapachula, México, sigue de cerca la movilización hacia el norte de miles de migrantes que buscan respuesta a sus peticiones de asilo en México o en Estados Unidos, explicó a La Voz de América Alberto Cabezas, coordinador de comunicación de la OIM. Hay, por supuesto, una necesidad de saber qué opciones de regularización podrían tener estas personas. Hasta el momento la más fuerte es la solicitud de asilo en México. Eso es algo que se ha activado, pero que sabemos también que lleva tiempo y que las autoridades están tratando de que sea más ágil de lo que está siendo últimamente, porque es una necesidad para estas miles de personas que están moviéndose ya por el sur de México. La OIM sigue el trayecto de los miembros de la caravana, que incluye familias con niños y quienes han indicado su intención de dirigirse a la Ciudad de México. Lo que tenemos es un equipo que se suma a este contingente y que lo acompaña continuamente para saber dónde está, cómo está y tratar de detectar necesidades que tienen estas personas. Por su parte, Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, en respuesta a La Voz de América, hizo un llamado para que los países en la región respondan a las causas fundamentales de la migración. Es solo un recordatorio a los Estados miembros para abordar en su conjunto el tema de la migración y trabajar a través del Pacto Mundial sobre Migración que tenemos. Que los países de destino, los países de origen y los países de tránsito deben trabajar juntos para asegurarse de que las personas sean tratadas con el mínimo de dignidad humana. La OIM también alertó acerca de la vulnerabilidad de estos migrantes, quienes en este trayecto atraviesan zonas desconocidas, y la importancia de que se mantengan en comunicación con familiares y amigos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y escuche usted, Estados Unidos superó su máximo histórico de aprehensiones en su frontera con México. Cifras reveladas por The Washington Post apuntan que el número de indocumentados detenidos en la frontera sur superó los 1.7 millones durante el año fiscal 2021. Según los números oficiales del Departamento de Seguridad Interna, hasta agosto de este año, 1.5 millones de inmigrantes irregulares habían sido interceptados en la frontera sur desde octubre de 2020, cuando inicia el año fiscal en Estados Unidos. El diario The Washington Post publica este miércoles que esa cifra superó los 1.7 millones en septiembre, según documentos a los que tuvo acceso. Esta administración, desde que llegó al cargo, ha hecho todo lo que está a su alcance para alentar a las personas a venir ilegalmente a los Estados Unidos. Melman apunta a que aunque la Casa Blanca ha hecho un llamado a los inmigrantes a no embarcarse en la peligrosa travesía de ingresar ilegalmente al país, las políticas migratorias del gobierno reflejan un mensaje distinto. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes miran la cifra de manera diferente. Estos números demuestran la falsedad del argumento de la frontera abierta. Es al revés. Quiere decir que la frontera está bajo control. Quiere decir que la vasta mayoría de la gente que ha llegado a la frontera no ha entrado a Estados Unidos. Lo publicado por el diario estadounidense sugiere que más de 200,000 inmigrantes irregulares fueron aprehendidos el mes pasado en la frontera sur, superando la segunda cifra más alta de detenciones en la historia impuesta en 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan otorgó una amnistía para quienes se encontraban de manera irregular en el país. Mientras sigamos pensando que el camino correcto de la ley es seguir castigando a quienes en realidad son un beneficio para la nación, vamos a seguir caminando en la ruta equivocada. Arnaldo Rojas, Voz de América. Y según datos oficiales publicados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, son cada vez más los salvadoreños que llegan a la frontera sur y son deportados de forma inmediata. A continuación, un balance de lo ocurrido en 2021. La cifra de salvadoreños deportados de Estados Unidos en su intento por cruzar la frontera sur subió mes a mes paulatinamente durante todo el año 2021, según las cifras oficiales que maneja la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El año fiscal 2021, de octubre de 2020 a septiembre de 2021, cerró con 98.690 salvadoreños que fueron detenidos y retornados desde ese país. Esto muestra un incremento de más de un 570% respecto al año fiscal 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia por COVID-19 y diversas cuarentenas obligatorias, año en el que se registraron 17.165 personas retornadas. De igual forma, la cifra de personas retenidas en la frontera en 2021 es al menos un 6.4% de incremento respecto al año 2019, cuando reportaron 92.351 salvadoreños que fueron repatriados. En 2018 fueron casi la tercera parte, con 37.042. Al detallar la cifra de más de 98.600 salvadoreños en la frontera sur con Estados Unidos en 2021, es un promedio de 8.224 personas por mes o 270 por día. El 15.7% fueron menores de edad no acompañados, es decir, 15.529. Es un hecho que se volvió más fácil para las autoridades estadounidenses apresurar el proceso de deportación de los migrantes tras la aprobación del Título 42, que permite argumentar razones sanitarias debido al COVID-19 para la expulsión inmediata. Incluso el 57.5% de los casos en 2021 fueron bajo esa modalidad. Un reporte de Néstor Hernández. Y un mexicano asegura que permaneció en confinamiento solitario durante más de un año mientras estuvo bajo la custodia del ICE y demandó a la empresa privada que maneja ese centro de detención acusándola de haber violado sus derechos. Durante su estadía en el Centro de Detención Regional Imperial en Calexico, California, una instalación que alberga a migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, Carlos Murillo Vega dice que fue puesto en aislamiento durante 14 meses en una pequeña celda donde pasó 23 horas al día completamente solo. Y eso fue una violación de las normas de detención. Lisa Knox, directora legal de uno de los grupos legales que representa a Murillo, presentó una demanda contra MTC, el operador del centro donde estuvo detenido, alegando maltrato y violación de estándares de salud y seguridad de reclusos.
Es la primera demanda bajo la Ley de Responsabilidad en la Detención de California, que entró en vigor este año, que permite demandar a centros de detención privados. Sabemos que él no es la única persona a quien le pasó eso. Murillo no quiso ser entrevistado, pero hablamos con Ever Waterhouse. El hondureño, actualmente detenido en un centro operado por otra empresa, también estuvo en solitario por 14 meses y nos relató cómo lo afectó el aislamiento prolongado. Honestamente, pensaba en matarme, pensaba en lastimarme, o sea, mi mente llegó a un punto de que empezaba a hablar con mi sombra. Lo que él sufrió, las Naciones Unidas, muchos expertos internacionales dicen que es una forma de tortura. En un mensaje enviado a La Voz de América, la empresa MTC negó las acusaciones de Murillo Vega, aseguró el cumplimiento de estándares nacionales de detención y adelantó que se defenderá vigorosamente en contra de la demanda. Además de compensación por daños y perjuicios, representantes legales esperan que el caso logre impulsar cambios en centros de detención privados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Los invitamos a que se queden con nosotros. Por supuesto que tenemos más información al sur de la frontera por Canal 12. Ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Muchas gracias por continuar con nosotros con la señal de Canal 12 al sur de la frontera. Es momento de saludar a nuestro colega, el corresponsal de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él le da cobertura a la situación de los migrantes tanto en los Estados Unidos como en México, en la zona fronteriza. Nos enlazamos contigo, Ernesto, para que nos cuentes parte del material que has recopilado y que nos muestres esa información sobre la migración. Ernesto, buenas noches. Así es, Roxana, buenas noches, saludos a los amigos televidentes de al sur de la frontera hasta El Salvador, de día todavía acá en el condado de Los Ángeles, California. Y es que en efecto iniciamos con la información. Miembros de diferentes organizaciones sociales en reiteradas ocasiones han solicitado al gobierno del presidente John Biden que se les pueda hacer una reforma y así legalizar a millones de indocumentados acá en los Estados Unidos. Hemos logrado platicar con algunos de los expertos en cuanto a temas migratorios, si cabe la posibilidad que antes que finalice este año poder tener noticias favorables en torno a este tema. En reiteradas ocasiones, miembros de diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de los migrantes en Estados Unidos han solicitado al presidente John Biden que cumpla con la promesa electoral de una reforma migratoria para dar ciudadanía a millones de indocumentados. Petición que para algunos expertos en el área migratoria todavía es incierta. Pero si miras el Senado de Estados Unidos está dividido 50-50. Entonces, lo que es el tema migratorio es polarizado. Si pensamos en el presidente Bush, quiso hacer una reforma migratoria. Incluso cuando él tenía el Congreso y el Senado a su favor, no se la dieron. El presidente Obama intentó hacerla, el presidente Trump la quería hacer y no la lograron por la polarización que hay. No creo, a menos que aprueben lo que quieren aprobar en este momento el Partido Demócrata, solamente con los votos de ellos, para que haya una cierta reforma migratoria que va a proteger tal vez a los agricultores y otros grupos más como los tepecianos y los tepecianos, los tepecianos que están de DACA. Posiblemente si eso sucede, que yo lo dudo que suceda también porque
los mismos de su partido no los quieren apoyar. Las recientes acciones que ha dado a conocer una corte federal en la que concedió al presidente Biden continuar expulsando a familias migrantes de forma expedita bajo el amparo de una disposición de salud pública aplicada por el ahora expresidente Donald Trump, conocida como Título 42, sigue siendo una de las principales acciones para detener a estas personas y enviarlos a sus países de origen. En algunos de los casos, hasta son violentados sus derechos. Y tristemente para mí, hay una violación a la ley migratoria porque estaban deteniéndolos, poniéndolos en aviones y deportándolos al sur de México, a la frontera con Guatemala. Eso es lo que vi en varios reportajes, que las personas estaban llegando, fueran de El Salvador, de Honduras o Guatemala, Nicaragua o inclusive de Sudamérica, los dejaban en la frontera México-Guatemala y las personas de ahí tenían que inventárselas cómo iban a llegar a sus países. Entonces hubo en tiempo, no hay una categoría específica que estaban tomando en cuenta en ese tiempo que estén tomando en cuenta hoy. Lo que sí es cierto, estoy viendo que muchas personas, la mayoría que están deportando a sus países de origen son jóvenes solteros, sean hombres o mujeres. De acuerdo a estadísticas, en el año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado hasta el 31 de agosto de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha efectuado más de 1.541.651 detenciones de migrantes en la frontera sur, de las cuales 937.628 fueron expulsados bajo esta modalidad. Informó para el sur de la frontera Ernesto Cornejo. Ernesto, y bueno, contarte que el gobierno de los Estados Unidos utilizará recursos de inteligencia para detectar y frenar las caravanas de migrantes que intenten llegar a la frontera sur. Con el uso de drones y el monitoreo de redes sociales y grupos de WhatsApp, el Departamento de Seguridad Nacional busca interceptar futuros desplazamientos en masa de migrantes hacia territorio estadounidense, confirmó un vocero de la agencia La Voz de América. Una de las primeras tareas será vigilar el desarrollo de una caravana que estaría partiendo este sábado desde el sur de México. ¿Cuánta gente? Miles. Van a venir miles. No sé cuántos, pero van a venir miles. La caravana partirá de Tapachula, en el estado de Chiapas, donde miles de inmigrantes haitianos se han establecido a lo largo de los últimos meses. El objetivo es prevenir lo ocurrido a finales del mes pasado, cuando miles de haitianos intentaron ingresar al país a través de Del Río, Texas. Quieren estar mejor preparados y luego también mover recursos donde van a ser más apropiados. La iniciativa está dirigida por la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Guardia Costera, comunicó el vocero del Departamento de Seguridad Nacional. Me sorprende que no haya habido ya este tipo de información procesada, porque ya se sabe que así vienen operando las redes de tráfico humano. A mediados del mes pasado, las autoridades mexicanas frustraron el intento de un grupo de haitianos que partieron de Chiapas rumbo a Estados Unidos. Todavía son inciertas las acciones que tomarán ante la nueva caravana. Arnaldo Rojas, Voz de América. Y el gobierno de Honduras solicitó a los gobiernos de Guatemala y México y Estados Unidos el retorno seguro de sus migrantes. La Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Retornado solicitó a los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala garantizar a los migrantes hondureños un regreso digno y seguro. La petición surge luego del recorrido y supervisión que realizó la primera dama Ana García junto a los demás integrantes de la Fuerza de Tarea la semana anterior en el punto de Corintio, frontera de Honduras con Guatemala, donde conoció la situación actual de los migrantes. En las últimas semanas se ha reportado que los migrantes nacionales son dejados en horas de la madrugada y a unos 500 metros de la frontera hondureña para que caminen hacia el centro de atención, pese a que los servicios de recepción están cerrados. Esta situación encendió las alarmas entre las autoridades y los organismos de protección de los derechos humanos debido al riesgo que se exponen los hondureños, en especial la niñez, personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores que son regresados al país. Honduras solicitó a Estados Unidos y México volver a la normalidad y retornar los horarios en función que en protocolos ya estaban establecidos para la deportación de migrantes. Antes de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, los horarios
de recepción de migrantes en la frontera de Corintio estaban establecidos entre 6 de la mañana y 6 de la noche, y en la actualidad se busca ampliar el horario hasta las 5 de la mañana y 10 de la noche. Asimismo, se pidió al gobierno de los Estados Unidos que al ordenar el retorno de los compatriotas, en lugar de dejarlos en México, los envíen directamente a Honduras, como se había trabajado en los últimos 7 años. En virtud de lo anterior, el gobierno de Honduras anunció que ejecutará un plan de contingencia para retornos no coordinados a partir del próximo miércoles. De igual forma, se informó que habrá apoyo de las autoridades de la Secretaría de Salud, las cuales buscarán alternativas para recibirlos, hacerles sus controles sanitarios y pruebas de COVID-19. La Organización de Naciones Unidas indicó que continuará abogando por el respeto de los derechos humanos, así como la aplicación de los protocolos acordados para asegurar que el retorno sea manejado de manera decente y respetuosa. Datos revelados por el gobierno de Guatemala indican que desde el 22 de agosto a la fecha se han reportado más de 10.000 hondureños retornados. Sin embargo, Honduras no tiene este registro debido a las horas en que los compatriotas vuelven al país. Y muchas personas se arriesgan a cruzar la frontera mexicana y estadounidense acompañada de coyotes. Sin embargo, las fuerzas de seguridad junto a investigadores de Estados Unidos realizan diversos operativos en estas zonas. Veamos. Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos junto al Ministerio Público y Fuerzas de Seguridad de Guatemala realizan operaciones para desarticular al coyotaje, quienes se dedican al traslado de personas hacia los lugares fronterizos. Es por ello que consultamos a un analista para que nos comente el trabajo que está realizando Estados Unidos con Guatemala. El trabajo de esta comisión con el Estado de Guatemala no es nuevo y es importante porque justamente lo que se pretende es poder tratar un tema transnacional que ha venido afectando a ambos países. Entre ellos, bueno, no es solo uno, entre ellos podemos hablar de la trata de personas, del tráfico de armas, el tráfico de drogas, que al final se va volviendo un problema que no es solo para Guatemala y que no afecta solo las necesidades o condiciones de Guatemala, sino afectan también las condiciones internas de Estados Unidos. Entonces, de ahí deviene la intención de poder trabajar de una manera conjunta para poder solventar un problema que atañe a ambos países. La historia de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, más conocida por sus siglas en inglés como HSI, comienza cuando el Congreso estableció el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. Pero conozcamos el perfil de los mismos. Prácticamente esta división de investigación de seguridad nacional lo que pretende es justamente velar por asuntos migratorios o asuntos de carácter transnacional que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos. En este sentido, esta comisión o este Departamento de Seguridad Nacional lo que pretende es prácticamente dar una asesoría técnica, una asesoría en cuanto a investigación o una asesoría en cuanto a fuerza policial o incluso hasta militar, con el afán de poder resguardar los intereses nacionales que tiene Estados Unidos, tanto a nivel interno como al extranjero. El analista comenta la relación que tiene Estados Unidos con Guatemala. Se ha fortalecido a lo largo de décadas. Lo único que tiene de connotación esto, y podría ser un tanto no positivo desde mi punto de vista, es que el hecho de que haya una fuerza de tarea quiere decir que las entidades nacionales que tienen que velar por estos asuntos, hablamos del tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de drogas, no tienen la fuerza institucional para poder resolver los problemas internos. Y de ahí viene la cooperación por parte de Estados Unidos en cuanto a poder apoyar y poder mejorar esto. Esta entidad lo que busca es contrarrestar el tráfico de personas en las zonas fronterizas. Sin embargo, muchas de ellas se arriesgan para conseguir el sueño americano. La migración haitiana desde el sur del continente ya afecta a la capital mexicana, donde los albergues no dan abasto. Ahorita ya estamos totalmente llenos. Albergues de migrantes a lo largo de la frontera con Estados Unidos están a su capacidad, de tal forma que Senda de Vida en Reynosa ya está en obras de expansión. Se necesita lonas para estar a la sombra, las carpas se necesitan para darle más atención a las familias. Mientras tanto, miles están amontonados y en espacios reducidos en el campamento improvisado de migrantes en Plaza La República. Es un foco de infección. Todos se encuentran ahí en el mismo lugar, en un clúster, entonces obviamente es mucho más fácil que ellos se contagien. La idea del alcalde es habilitar una nueva área donde se brinde un albergue seguro y ofrecer atención adecuada, pero agrega que es importante que los legisladores trabajen en solucionar esta situación a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Que haya esta participación
participación del lado americano para que cambien ahorita la ley migratoria actual, para que no haya ese tipo de situaciones que se están presentando aquí en Reynosa y en toda la frontera mexicana. Aunque las autoridades estadounidenses anunciaron la reapertura de los cruces terrestres con México y Canadá, esto no debe confundirse con la frontera cerrada para los migrantes con un estatus migratorio irregular, ya que esto se trata de viajeros extranjeros que puedan presentar su cartilla de vacunación de COVID-19 y que tengan una visa autorizada. Mientras tanto, el presidente Biden seguirá empleando una política fronteriza para los migrantes que buscan protección, y esto solo sería a través del programa MPP o Quédate en México, como la única vía legal, ya que cruzar la frontera de manera irregular podría ser causa para deportación o expulsión inmediata. Las fronteras las tenemos cerradas y nada más esperar en que Estados Unidos y México tengan un acuerdo para que pues puedan ingresar legalmente. Víctor Castillo, Voz de América, Hidalgo, Texas. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros en este bloque de Al Sur de la Frontera por Canal 12. Un saludo para ti, te vemos la próxima semana y por supuesto que vamos a estar compartiendo todo tu material. Buenas noches, gracias. Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que les tenemos. La invitación es para que usted esté pendiente de las diferentes emisiones de Canal 12, por supuesto del programa Al Sur de la Frontera. Y es que la próxima semana les estaremos contando historias y nuevos casos de personas migrantes que se encuentran en los albergues ubicados en Tijuana, México, a la espera de que el gobierno de los Estados Unidos los pueda aceptar bajo los diferentes programas. Con esto retorno la señal hasta los estudios. Vamos a la pausa, ya volvemos. El 12 va con vos. Hemos visto algunas imágenes desgarradoras de niños migrantes arrojados y abandonados por traficantes en la frontera de Estados Unidos y México. Y según la patrulla fronteriza, el número de casos de menores migrantes no acompañados expuestos a situaciones peligrosas ha aumentado vertiginosamente. En octubre de este año, video de vigilancia captó el momento en que una niña salvadoreña de 7 años, aferrada a la espalda de un traficante, se deslizaba por una cuerda desde lo alto de una sección del muro fronterizo en el centro California. La dejó, él se regresó y la niña quedó sola ahí, sin comida, sin agua. Casos de contrabando y abandono de niños migrantes en la frontera están aumentando. Según un informe de la patrulla fronteriza, entre octubre del 2020 hasta septiembre de este año, encontraron a más de 130,000 menores no acompañados en la frontera. En este mes de octubre hemos tenido ya 33 casos de niños no acompañados que han cruzado la frontera. Algunos ejemplos: el 12 de octubre, agentes en Yuma, Arizona, encontraron a 2 hermanitas hondureñas de 4 y 6 años deambulando cerca de una represa con una nota pidiendo que contactaran a su tía. Funcionarios consulares dicen que están tratando de contactar a los padres en Honduras y que las niñas fueron trasladadas a una casa hogar en Virginia. En junio, agentes de San Diego rescataron a una niña guatemalteca de 5 años abandonada cerca de San Isidro, California. A fines de marzo, imágenes de 2 hermanitas ecuatorianas de 3 y 5 años arrojadas desde una sección del muro en Nuevo México causaron conmoción. Claro que los afecta, no les gusta mirar a un niño solo en el desierto que viene cruzando el muro, y tratamos de cuidar a esos niños y agarrarles ayuda. Pero sobre todo quieren enfatizar que colocar a niños en manos de traficantes es ponerlos en peligro. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Desgarradoras imágenes. Y según reportes de autoridades fronterizas, las cifras de menores de edad hondureños no acompañados continúan aumentando.
La migración de menores hondureños no acompañados a los Estados Unidos alcanzó en este 2021 las cifras más alarmantes en comparación con los últimos 3 años. Las detenciones de niños y niñas procedentes de Honduras fueron entre 7 u 8 veces mayores que las registradas en 2020, según reportes de la patrulla fronteriza. Un análisis muestra que el año anterior, cuando la pandemia de COVID-19 llegó al continente americano, las detenciones de menores hondureños cayeron significativamente en comparación con 2018 y 2019. Los datos indican que en 2018 hubo 12.568 niños detenidos mientras que intentaban cruzarlo solos la peligrosa frontera. En 2019, el segundo año con más reportes, la cifra aumentó un 60%, es decir, 20.929 casos, pero en 2020 la patrulla fronteriza apenas detuvo a 4.776 menores no acompañados. El mismo reporte señala que desde el inicio del año fiscal en Estados Unidos, es decir, octubre de 2020 hasta agosto del presente 2021, fueron 36.236 casos, es decir, entre 7 u 8 veces más que el año anterior. Hay varios grupos focales que se han hecho, investigaciones con los mismos jóvenes o con las juventudes de Honduras, y pasa por un tema de oportunidades y otros por temas también de seguridad, pero siempre pasa por un tema de oportunidades teniendo en cuenta que la población joven, por las edades que comprende entre 12 a 30 años según la ley de juventud, hay oportunidades tanto de educación, porque es parte de la vida del joven, educarse, formarse, pero también otros temas de inserción laboral. Analistas aseguran que estas cifras solo muestran la agravante situación que la educación con la pandemia, ya que muchos niños que no se matricularon ven más fácil migrar y ayudar a sus padres que reinsertarse en el sistema de educación. Además, se lamenta que los menores nuevamente estén expuestos a reclutamientos de maras y pandillas, entonces los padres prefieren verlos migrar. Aunque las cifras de detenciones por mes varían según el año, desde 2018 hasta 2021 se repitió el mismo patrón. En marzo los casos aumentaron. En 2021, marzo registró el pico más alto en comparación con otros meses. Seguidamente está julio y agosto, que sumaron más de 5.000 detenciones cada mes, pero aún así los reportes fueron inferiores a los del primer mes. La falta de oportunidades educativas, laborales y por ende económicas obligan a cientos de guatemaltecos cada año a migrar a la Unión Americana en busca de ese anhelado sueño que ha permitido a muchos mejorar sus condiciones económicas. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Le llamaremos Paula a una joven mujer madre soltera de una niña de 4 años que luego de verse atada de manos por la falta de un empleo digno para poder sufragar gastos básicos en el hogar y de su pequeña hija, tomó la decisión de buscar el sueño americano. Ella nos cuenta que para emprender el viaje contactó a un coyote que le cobró la cantidad de 75,000 quetzales en efectivo, garantizando su llegada a los Estados Unidos, y para ello tuvo que vender un terreno que le había sido heredado en el occidente del país. Más que un viaje para conseguir su sueño, terminó en una pesadilla en el Estado de México. Este año, hace 4 meses, logré vender el terreno y con eso le pagué al coyote, pero el coyote me dijo que tenía que esperar a juntar la cantidad de personas para llevarme, y pues cuando las juntó me dijo que ya estaba listo. Le entregué el dinero, que eran 75,000 quetzales lo que pedían. Pues me fui, ¿verdad?, triste porque dejaba aquí a mi hija y a mi familia, pero pensando en que podía darles un mejor futuro. Yo no había salido del departamento donde vivo. Entonces cuando me fui en un camión con otras personas, no sabía por dónde andaba. De repente pues solo escuchábamos de las sirenas de los policías, y en medio del estrés que todos teníamos decidieron bajarnos del camión donde estábamos
y empezamos a correr por un lugar donde había mucho monte y como era de noche no lograba distinguir bien dónde estaba. Entonces cuando me vi sola, pues traté de ponerme a salvo, pero al rato llegaron los policías federales y me dijeron que me tenía que ir con ellos a un, pues como refugio que tienen para los migrantes, y ahí estuve durante varios días sin poder comunicarme con mi familia y también preocupada porque pues tanto que se escucha de que la gente se muere cuando va en camino a Estados Unidos, y pensaba en lo que mi familia podía estar pasando y pensando. Pero después, a los días, me regresaron acá a Guatemala, pero ahora estoy peor que antes porque pues ya no tengo dinero, no tengo trabajo, tengo que mantener a mi hija y a mi mamá, y la verdad es de que pasé por mucho miedo, varias inseguridades, y pues como le digo, ahorita la situación se me complicó más porque no tengo nada de dinero y no sé, el coyote que supuestamente nos había garantizado llegar no aparece. No fue tan fácil como el coyote lo había descrito. No, porque él dijo que era seguro que viajáramos con él y que pues él nos iba a llevar a Estados Unidos, y al final pues nos dejó en medio de esos como matorrales y ya nunca supe de él, ¿verdad? El viaje fue a varios días de aquí a México, fue incómodo para ustedes también, como cuántas personas no. Íbamos como unas 15 personas más o menos, y pues solo podíamos estar adentro del camión, y hubo días donde había mucho calor y no podíamos salir y se nos empezaba pues a acabar el agua. Y Estados Unidos y Guatemala están tras los pasos de los llamados coyotes. Este mes han realizado operativos en conjunto para desarticular estas estructuras que prometen el sueño americano. De manera simultánea en Guatemala y Arizona, Estados Unidos, se ejecutaron operativos en contra del coyotaje, aquellos que trasladan e introducen a personas de forma ilegal, sin respectivos documentos migratorios, a otros países, mediante el pago de fuertes sumas de dinero. Es una investigación compleja que se ha coordinado con las autoridades de Estados Unidos y las autoridades guatemaltecas, ¿verdad?, a efecto de dar una respuesta oportuna a la población guatemalteca, de garantizar el respeto a sus derechos y que se cumpla la ley, ¿verdad? En este caso, pues ya 3 personas específicamente identificadas de la estructura fueron capturadas y otras 2 personas en flagrancia. También con estos operativos se ha logrado ubicar a 29 guatemaltecos que estaban a la espera de ser trasladados hacia los Estados Unidos. Se ha logrado también la incautación de 5 vehículos, documentos, boletas de pago y dinero en efectivo. Tras las capturas logradas, fueron 3 los nombres revelados de los supuestos coyotes. Se trata de Bartolo del Valle Saucedo, de 57 años, Nelson Humberto Granados, de 29 años, y Edgar René Rodas, de 54 años. Estas personas están procesadas por los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos y asociación ilícita. Además, el Ministerio Público señaló que este operativo se coordinó con las autoridades mexicanas para resguardar los puntos fronterizos.
Según las autoridades, esta banda cobraba un aproximado de 80,000 quetzales por persona por el viaje terrestre por México y luego hacer el cruce ilegal por la frontera con los Estados Unidos. Según la Policía Nacional Civil, esta banda en su mayoría trasladaba niños, pues les extendía documentos alterados para luego cruzarlos de manera ilegal. Acá en el sur de la frontera le damos a conocer el trabajo entre Guatemala y Estados Unidos y cómo van tras el paso de los coyotes. En los últimos días se han ejecutado al menos 4 operativos en contra de los llamados coyotes, donde también se han efectuado importantes capturas, entre ellas la del supuesto líder de la banda Guerra Palma, dedicada al tráfico ilícito de personas y falsificación de documentos. Y al respecto de la captura de coyotes y su extradición a Estados Unidos, conversamos con un especialista en temas internacionales para conocer cómo puede afectarlos y si tendría incidencia en la disminución de la migración irregular. La extradición de los conocidos como coyotes no frenaría la migración irregular, según el especialista Francisco Lemus. Este es un tema complejo y me quisiera yo enfocar en algunos aspectos colaterales, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy día en cuanto a la posible extradición de los famosos coyotes es resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala hace ya algunos meses. Yo creo que entre los acuerdos que se llevaron fue establecer eso. Ahora bien, este tema que hoy nos tiene acá sobre esa posibilidad, hay que verla desde otras varias perspectivas, porque puntualmente uno puede decir de que los pueden extraditar, pero las implicaciones que este hecho tiene son amplias. En primer lugar, recuérdese que la migración no se va a frenar justamente con la extradición de coyotes, ¿sí? Lo de los coyotes, ese es algo que se viene dando de hace más de 40, 50 años, yo me recuerdo muy bien, que da. Sin duda, pues esto en los últimos años pues ha acaparado mucho la atención, pero también lo que hay que llamar la atención en ese sentido es por qué la gente migra. Porque la causa fundamental de la migración son las condiciones económicas que en Guatemala no dan para poder tener un empleo digno. Eso no lo digo yo, sino que eso dicen los diferentes estudios que se han dado en Guatemala, ¿verdad? Que las condiciones hace casi en un 70%, si le pregunta a la gente que migra por qué se va, un 80% dice por razones económicas, no hay empleo, mejorar condiciones. Las implicaciones serán para los propios coyotes y será su patrimonio el que se vea afectado. Va a tener implicaciones para estas personas que se dedican a ello. Naturalmente van a ser capturadas, naturalmente van a ser extraditadas y por ahí habla, me recuerdo yo en el mes de junio, dijo que incluso van a aquella especie de extinción de dominio, ¿verdad? Esto es un poco solo el efecto demostrativo, es decir, esto le pasará a aquellos que se están dedicando a ese punto, ¿no? En ese aspecto, ¿verdad? Entonces las implicaciones que tiene sobre esto son amplias en el sentido y pues habrá que ver la legislatura que dice en Guatemala, porque ese es un delito que aquí está normado y tiene 5 años, 6 años de prisión, pero a nivel internacional también tiene sus implicaciones, ¿verdad? Porque esto ya es un tema de interés internacional nacional. Los coyotes extraditados deberán enfrentar un proceso legal en Estados Unidos, pero este no tiene un tiempo definido. ¿Cuánto tiempo? Depende de los, valga la redundancia, los tiempos procesales, ¿verdad? Acuérdense que acá es un proceso que se tiene bajo la normativa nacional en cuanto ha sido capturado por determinado delito, luego viene la petición de extradición por parte de Estados Unidos que lleva un tiempo. Y ahí hay una serie de etapas que los mismos que han sido capturados pueden dar, ¿verdad? Como se dice, el debido proceso. Pero seguramente pues dirán que se los lleven, que los extraditen, el Ministerio de Exteriores dará el visto bueno y se irán. Ahora, lo que pretende Estados Unidos es dar una especie como de elección, ¿verdad? Y saben muy bien que esas estructuras, pues, como decía al principio, es una actividad económica. Entonces quieren equipararla como a la actividad del narcotráfico, que tiene su capital y todo eso, y quieren ir por ello, ¿verdad? Pero eso es contraproducente, ¿verdad? Porque al final no resuelve nada y atrás de estos coyotes que capturan van a venir otros coyotes, ¿verdad? Porque eso no, como digo y repito, hay demanda, va a haber una oferta. Y los campamentos y albergues de migrantes a lo largo de la frontera México-estadounidense están al máximo de su capacidad.
ahorita ya estamos totalmente llenos. Albergues de migrantes a lo largo de la frontera con Estados Unidos están a su capacidad, de tal forma que Senda de Vida en Reynosa ya está en obras de expansión. Se necesita lonas para estar a la sombra, las carpas se necesitan para darle más atención a las familias. Mientras tanto, miles están amontonados y en espacios reducidos en el campamento improvisado de migrantes en Plaza La República. Es un foco de infección. Todos se encuentran ahí en el mismo lugar, en un clúster, entonces obviamente es mucho más fácil que ellos se contagien. La idea del alcalde es habilitar una nueva área donde se brinde un albergue seguro y ofrecer atención adecuada, pero agrega que es importante que los legisladores trabajen en solucionar esta situación a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Que haya esta participación del lado americano para que cambien ahorita la ley migratoria actual, para que no haya ese tipo de situaciones que se están presentando aquí en Reynosa y en toda la frontera mexicana. Aunque las autoridades estadounidenses anunciaron la reapertura de los cruces terrestres con México y Canadá, esto no debe confundirse con la frontera cerrada para los migrantes con un estatus migratorio irregular, ya que esto se trata de viajeros extranjeros que puedan presentar su cartilla de vacunación de COVID-19 y que tengan una visa autorizada. Mientras tanto, el presidente Biden seguirá empleando una política fronteriza para los migrantes que buscan protección, y esto solo sería a través del programa MPP o Quédate en México, como la única vía legal, ya que cruzar la frontera de manera irregular podría ser causa para deportación o expulsión inmediata. Las fronteras las tenemos cerradas y nada más esperar en que Estados Unidos y México tengan un acuerdo para que puedan ingresar legalmente. Víctor Castillo, Voz de América, Hidalgo, Texas. Vamos a una nueva pausa. Usted está viendo Al Sur de la Frontera por Canal 12. Ya volvemos. El 12 va con vos. Y emprendedores retornados logran el éxito en su propia tierra. Veamos la nota. Juan Carlos Valle regresó a su tierra tras ser deportado desde Estados Unidos en 2017. A pesar de la incertidumbre al retornar a un futuro incierto en su país, de algo siempre estuvo seguro: no volvería a intentar un viaje ilegal. Yo vi morir gente. Gente también ser abusada, también nosotros vimos todo eso. Detonali es una palabra náhuatl que significa un nuevo comienzo, y con ese nombre bautizaron su empresa. Iniciaron como un pequeño negocio de chocolate artesanal y luego de 3 años el esfuerzo ha dado sus frutos. Tenemos capacidad de producción de 500 barras al día. Tenemos alrededor de 19 sabores. Para llegar hasta ahí, su emprendimiento se apoyó en un programa ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que ofrece apoyo a migrantes retornados. El programa ofrece asesoría y capital semilla a quienes tienen iniciativas de negocio. Muchos han expresado que a través de los emprendimientos, a través de sus negocios, quieren dinamizar sus comunidades de origen y sus municipios de donde son. Los emprendedores aseguran que han cumplido una doble meta: sostenibilidad para nuestra familia y también de apoyo nacional a nuestros agricultores, que es a los que les compramos nuestra materia prima. Gracias al programa incluso han participado en ruedas de negocios con posibles exportadores. Las oportunidades aquí existen, ¿verdad? Lo único que hay que aprovecharla. Me dice mi esposo, el sueño americano estaba aquí en El Salvador para nosotros, ¿y por qué no para los demás? La Cancillería da información sobre programas de apoyo e inserción laboral para personas retornadas en ventanillas ubicadas en todos los puntos de entrada al país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Contarles que el Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador junto a OIM impulsan un programa de reinserción a la vida laboral de las personas retornadas. El periodista de la red de noticias Salvavisión nos tiene más detalles en la siguiente nota. Ernesto Cornejo, veamos su reportaje.
El Salvador es uno de los países que en los últimos años ha reflejado un número alto de personas deportadas desde los Estados Unidos. Muchos de ellos muy difícilmente se integran a una vida laboral. Ante esa situación, la Organización Internacional para las Migraciones ha impulsado un proyecto denominado Formación de la Empleabilidad de Mujeres Migrantes en Centroamérica. Es un esfuerzo coordinado con diferentes iniciativas, como la iniciativa del País SICA y además el proyecto de paz que se hace dentro del marco del Sistema de Naciones Unidas para poder promover la gestión de conocimiento de las mujeres y la inclusión en diferentes programas de empleabilidad o de empresabilidad. Las participantes adquirieron conocimientos actualizados y esenciales para el manejo de programas computacionales, además de herramientas y de equipos frecuentemente utilizados en puestos de trabajo, de perfil administrativo y de oficina, entre otros. Considero que el proyecto País SICA es un legajo de oportunidades. La primera oportunidad que se nos brindó ahí fue la oportunidad de aprendizaje totalmente gratuito. La segunda oportunidad que considero yo que nos dieron en el proyecto fue de pertenecer o de insertarnos también al área laboral. Y la tercera oportunidad, que sé que son muchas, pero de las más principales, es que nos brindaron también apoyo emocional. El programa de ofimática y marketing digital nos ha brindado muchas herramientas para nosotros poder hacer nuestras vidas acá en El Salvador y no poder emigrar. Gracias a marketing hicimos una tienda en línea y la cual está dando frutos y está ayudando a muchas familias. Esta importante labor también ha recibido el apoyo de diferentes sectores de la sociedad de El Salvador y la del gobierno central. Informó para el sur de la frontera, Ernesto Cornejo. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden su cita a partir de las 8:30 de la noche los domingos por Canal 12, al sur de la frontera. Que pasen una feliz noche. Yo soy Roxana Webb y hasta la próxima.